Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Vamos a conversar acerca de un tema que se viene planteando como, uno podría decir como tesis, como hipótesis desde hace un montón de tiempo acerca del efecto que iban a tener las autopistas urbanas, la construcción de autopistas urbanas aquí en Santiago, a un proceso que ya lleva ¿cuánto más? De 10 años, prácticamente 20 años, y claro, hay antecedentes que indican que efectivamente está teniendo un efecto y que probablemente no va a tener un buen final desde el punto de vista sobre todo de la congestión y también de la contaminación atmosférica. Estamos con Ricardo Urtubia, él es académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, y justamente ha estado trabajando en una investigación acerca de cómo las autopistas incentivan justamente el desarrollo inmobiliario basado en el automóvil. Es decir, un tipo de ciudad donde si no se tiene auto no se puede vivir. Ricardo, bienvenido aquí a Aire Fresco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Cuenta un poco por qué, primero, el interés y cuál es el interés que han tenido ustedes por realizar esta investigación y cuál es la forma de abordarlo desde el punto de vista de un instituto de sistemas complejos. A ver, bueno, se sabe, la literatura científica internacional ha mostrado ya desde hace largo tiempo que cuando tú facilitas el moverse hacia afuera de la ciudad y no tienes una regulación fuerte, digamos, de qué se puede construir y qué no, la ciudad se expande, ¿ya? Eso es bastante obvio. Eso es como que si baja el precio del pan, la gente come más pan, ¿ya? Sin embargo, a veces falta una medición exacta de cómo la aparición de infraestructura nueva, en este caso autopistas, incentivan a estos nuevos desarrollos inmobiliarios. Chile es un súper buen laboratorio porque es muy laxo en cuanto a sus regulaciones. Entonces el mercado opera casi como si no hubieran, casi en una especie como experimento perfecto. Entonces lo que nosotros hemos hecho es mirar los desarrollos, los registros de desarrollo inmobiliario de los últimos, entre el 2004 y el 2014, ya son 10 años, y vimos cómo se iban localizando estos nuevos proyectos inmobiliarios en expansión. Miramos todo lo que fuera del anillo de Américo Vespucio, ya nada dentro del anillo. Y nos fijamos solamente en casas también, porque había un montón de construcción de departamentos y todo eso, pero nos queremos concentrar en el caso de las que son las que además hacen que la ciudad se expanda de una manera más fuerte, exactamente, más notoria, porque menos gente vive por metro cuadrado. Sí, y además, en particular, estos desarrollos en expansión suelen ser muy grandes en terreno, ¿ya? O sea, suelen ser más grandes en promedio que una casa que se construyera dentro de la ciudad, que ya se construyen muy pocas. Claro, o que un edificio. Y por supuesto, mucho menos que un edificio. Entonces nosotros hicimos hay varias cosas que estamos haciendo. Estamos modelando en el fondo las decisiones de construcción de las inmobiliarias y vemos que hay un montón de factores que influyen en esto, ¿ya? Por supuesto, el hecho de que el precio sea el precio del suelo sea más barato mientras más lejos estás de la ciudad, y el hecho de que tú ahora puedas llegar a esos lugares hace que sea muy atractivo construir ahí, ¿ya? Y eso es bastante natural. Y como no hay ninguna restricción muy fuerte para eso, ocurre, ¿ya? Y en principio uno podría decir, bueno, ya ahí que está bien. Nosotros medimos además la distancia de estos proyectos a medida que pasa el tiempo, y vemos que al principio se construye más o menos cerca de la ciudad, pero hacia el final, ya y con un patrón más bien así como exponencial, cada vez más lejos, se construyen cada vez más lejos, ¿ya? Entonces, esto es preocupante por dos cosas. Primero, porque estos proyectos están construidos bajo el supuesto de que la gente que se va a vivir ahí solo necesita moverse en auto, ¿ya? Lo que, en principio, cuando tienes poca gente viviendo en estos lugares, no es tan grave. ¿Por qué? Porque se mueven por las autopistas. Porque eso se asume que solo se van a mover en auto, o que estos proyectos están hechos solo para moverse en auto, porque no existe transporte público en esa zona. Exacto, son proyectos que se construyen en lugares donde no hay transporte público. No se coordina, de hecho, el desarrollo de nuevas líneas, por ejemplo, de buses o trenes, quizás, que sería algo un poco más caro, pero quizás sería bueno. No hay ninguna coordinación entre este desarrollo inmobiliario y la planificación del transporte. Entonces la gente está más bien condenada a moverse en auto o a moverse a pie, pero además, como de la forma en que se construyen esta nueva ciudad, por así decirlo, no facilita el moverse a pie, que sería como la alternativa, ¿ah? Porque también concentran en algunos lugares los servicios, además como son condominios cerrados, generalmente no invitan a caminar. Hay todo un tema ahí que hace que sea difícil, en el fondo, moverse en una cosa que no sea auto ahí. El problema es que en el mediano y largo plazo, y de hecho ya estamos empezando a ver un poco eso en algunos sectores hacia el norte de Santiago, la capacidad vial empieza a no dar abasto, ¿ya?
Y el problema es que tú no puedes seguir haciendo crecer la capacidad vial para, en el fondo, dar cabida a todo este nuevo flujo. ¿Por qué? Porque lo único que hace es incentivar a que haya nueva localización aún más lejos, ¿ya? Y el problema va a ser un espiral vicioso que no se va a detener nunca, ¿ya? Entonces, eso es como el llamado de atención, por así decirlo, que nosotros hacemos a partir de lo que hemos estado investigando, ¿ya? Estamos conversando con Ricardo Urtubia, él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, académico de la Universidad Católica. ¿Cuáles son porque lo que ustedes hacen, y por eso se llama sistemas complejos, es introducir dentro de una matriz, digamos, de análisis, una serie de elementos, datos que vistos de manera separada no tienen mucho sentido, y ustedes le dan ese sentido una vez que se introducen, digamos, y se analizan los datos. ¿De qué manera eso puede alimentar las políticas públicas, pensando en el futuro? Porque claro, ya Huechuraba, digamos, está ultra poblado, ¿no es cierto? Peñalolén, empezando en Maipú, en la Florida, en otros sectores donde ya este tipo de ciudad está consolidada. Pero ¿qué pasa a futuro? ¿Y cómo estos datos pueden iluminarnos, digamos, para la toma de decisiones? Claro, precisamente lo que nosotros hacemos con estos datos es generar modelos matemáticos, ¿ya? Que de alguna manera nos permiten predecir cuáles son las tendencias de desarrollo hacia el futuro, ¿ya? No son modelos que te permitan decir, mira, en esta parcela de acá se va a construir y en esta otra no. Ya. Son modelos tendenciales. Pero si uno podría decir, no sé, me estoy imaginando, por cada kilómetro de autopista que se construye, esto va a significar un aumento de la población de tal manera, digamos, y eso va a tener tal consecuencia en términos de congestión, etcétera, ¿no? Sí, más o menos eso, sí. Ahora, los modelos que hacemos nosotros tienen que ver también con predecir en qué lugares van a ocurrir los desarrollos inmobiliarios en función de qué tan cerca o qué tan lejos están de las autopistas. Por ejemplo, nosotros vemos que los desarrollos inmobiliarios más bien caros, orientados a gente de ingresos altos, se quieren localizar cerca de las autopistas, pero no tanto. Entonces, porque es lógico, tú querés tener la accesibilidad de la autopista, pero no la querías al lado. No verla ni escucharla. Exacto. Entonces, eso es algo que uno intuye, pero que los datos confirman. Y en los modelos, uno cuando simula, los modelos predicen exactamente eso, que los desarrollos inmobiliarios más caros se van a localizar lejos de las autopistas, o sea, en el fondo cerca de las autopistas, lejos de la ciudad, pero no tan cerca de la autopista como para ser afectado. Y otra cosa interesante que vemos es que los ingresos más altos, en un intento como de autosegregarse, que nosotros hemos visto siempre que eso ocurre, que los ingresos más altos tratan de arrancar del resto de la ciudad y el resto de la ciudad como que los persigue. Pasa lo mismo, se tratan de poner lugares, incluso hemos detectado que a veces tratan de ponerse lugares que son como algo así como callejones sin salida, como cul-de-sac, un valle que se cierra, y eso les asegura que ellos tienen, por ejemplo, control del acceso a este valle. Nadie puede llegar por atrás a ponerte casas que tú no quieres, porque atrás no se puede construir. Entonces, hay varias cosas que nosotros hemos modelado de esto y verificado que estos son factores que afectan las decisiones de localización de los proyectos inmobiliarios. Y los proyectos inmobiliarios responden a la demanda de las personas por localizarse, por lo tanto, estamos modelando el mercado. Ricardo, aquí, ¿dónde está, digamos, qué es primero? El huevo o la gallina en este caso. ¿Cómo se da el orden de los acontecimientos para que, en definitiva, la ciudad se vaya expandiendo, se vaya haciendo cada vez más complicado el tránsito a través de la ciudad? A ver, es una muy buena pregunta y de hecho depende mucho de cómo uno lo mire. Nosotros sabemos de que si tú construyes infraestructura de transporte, sea la que sea, tú aumentas la accesibilidad, ¿ya? Que en el fondo es la facilidad para llegar a un lugar. Y al aumentar la accesibilidad, tú haces que esos lugares sean más atractivos para localizarse, ¿ya? O sea, yo antes no podía vivir a 10 kilómetros de la ciudad porque me demoraba mucho. Ahora me ponen una autopista, me demoro muy poco y lo veo como algo factible. Ahora, se construye la autopista y hay desarrollo inmobiliario, pero muchas veces también hay un efecto medio que se confunde un poco, porque uno ve que comienza el desarrollo inmobiliario y después llega la autopista. Es el caso, por ejemplo, de la Radial Nororiente, ¿ya? La Radial Nororiente no es una autopista que se construyó para servir a un conjunto de proyectos inmobiliarios que estaban planteados, ya que era una zona de desarrollo urbano condicionado, que esto es la figura que permite que se construya en estos lugares en expansión. Y ahí uno dice, algunas personas dicen, bueno, oye, pero mira, esta autopista al fondo no es que haya gatillado esto, sino que en el fondo ocurrió antes, pero no, claramente la gente las inmobiliarias que están construyendo ahí sabían que venía la autopista, era algo que estaba más bien negociado. Entonces, es un fenómeno igual
siempre hay una correlación no tan fácil de distinguir, pero es causal. O sea, nosotros sabemos que si tú pones la autopista, eventualmente se genera desarrollo inmobiliario. A menos que tú restrinjas y de alguna manera regules el uso del suelo. Eso, quería el tema de la regulación. Tú dices, Chile en este tipo de materia es un buen campo experimental, porque la regulación está prácticamente ausente. Hay algo, obviamente, hay claro, regulación, pero hay sin duda países y ciudades donde las regulaciones, las exigencias para poder construir, las limitaciones que hay son infinitamente superiores. En ese sentido, ¿por dónde habría que empezar a regular? Es una regulación más bien por el lado de la planificación de las propias autopistas futuras, que ese podría ser un factor, o es una regulación sobre el mercado inmobiliario directamente. A ver, hay varias cosas que uno puede mencionar, que hay que analizar ahí. Por ejemplo, las autopistas, hay que analizar bien si es que necesitamos más autopistas. Construir más autopistas también genera más tráfico, ¿ya? No necesariamente es la solución. Hay un montón también de literatura científica que muestra que si tú construyes más autopistas, eventualmente tienes más viajes en auto, ¿ya? Y no soluciona la congestión, ¿ya? Para solucionar la congestión tú tienes que tener más transporte público y ciudades más compactas, ¿ya? Entonces, si tú sigues construyendo autopistas y que pueden ser necesarias quizás, aunque yo lo discuto, pero digamos que podría ser necesario construir más autopistas, tú tienes que preocuparte de que el uso el suelo que está afectado por esta autopista no sea llegar y desarrollarlo, ¿ya? Que de alguna manera se exija esos desarrollos inmobiliarios algo más respecto a la movilidad que el simplemente estar conectado a la ciudad mediante esta autopista. Por ejemplo, ofrecer alternativas de transporte público, ¿ya? El problema es que son muy caras de proveer, ¿ya? Porque en el fondo aquí viene un privado y dice, voy a poner un pedazo de ciudad acá, y después le va a decir al Estado, oiga, póngame transporte público. Claro. Pero ese transporte público es súper caro de proveer, porque primero, son lugares que están muy lejos, cada vez más lejos, y segundo, son lugares que están construidos de una forma tal que son difíciles de servir con transporte público, porque tienen que hacer recorridos mucho más largos, se vuelve más ineficiente. Es muy difícil hacer buen transporte público que le compita al auto en esos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú sigues construyendo así, y sigues construyendo basado solamente en la conectividad vía autopista, aunque decidas después poner transporte público, vas a tener trozos muy grandes de la ciudad que se van a mover solo en auto, y esa gente, lamentablemente, o felizmente, no sé, pero el hecho es que esa gente no trabaja ahí mismo, claro. Trabaja en el centro de la ciudad, y si no tiene transporte público para venir al centro de la ciudad, se van a ir en auto, y los que terminan pagando son los que han decidido sacrificar un poco y decir, mira, yo voy a vivir en un lugar quizás más chico, pagando más plata, porque me va a costar más caro vivir en la ciudad, ¿no es cierto? Voy a vivir más caro, pagando más caro, en un lugar más pequeño, pero con tal de estar más cerca de mi trabajo. Y esa persona que en el fondo hace eso, que es eficiente, por así decirlo, se ve afectada por la decisión de otra persona que dice, mira, yo voy a vivir lejos, porque me conviene, está en todo su derecho, pero el gasto que yo genero a la sociedad, el costo que yo genero a la sociedad por moverme en auto hasta la ciudad, nadie me lo está cobrando, así que en el fondo yo se lo endoso a los terceros. Y eso es bastante injusto, creo yo. Estamos conversando con Ricardo Urtubia, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, académico de la Universidad Católica. Algunos dicen que las autopistas urbanas han aumentado la desigualdad de nuestra ciudad, el nivel de segregación. Tú das un ejemplo de cómo los grupos de mayores ingresos tienden a ubicarse a determinada distancia de las nuevas autopistas, ni muy lejos ni muy cerca, digamos. ¿Ustedes han podido ratificar, comprobar que ese efecto, de alguna manera, discriminador, efectivamente existe? O sea, es fácil ver en los datos que hay lugares para cierto tipo de desarrollo inmobiliario, que son los de ingresos más altos, y hay otros lugares donde se concentran los de ingresos medios y otros lugares donde, o sea, la segregación que uno observa en la ciudad se repite. Y es natural, porque en el fondo así es la demanda por localizarse. Claro. Pero la presencia de la autopista fortalece ese... No tengo claro si la presencia de la autopista fortalece eso o no. Lo que sí tengo claro es que las autopistas muchas veces destruyen el territorio al estar construidas no subterráneamente, sino en superficie. Y generalmente ese territorio que se ha destruido son lugares de menores ingresos. Entonces, muchas veces comunas de muy bajos ingresos, donde la gente usa muy poco la autopista, percibe un montón de costos asociados a tener la autopista. Ni un beneficio, ¿te fijas? Y todos los costos. O sea,
te cortan la ciudad en dos, tú antes podías cruzar aquí, ya no puedes cruzar, Claro. tienes un montón de ruido, un montón de contaminación adicional, y eso también es un problema de justicia, por así decirlo. Claro, es una especie finalmente de injusticia invisible. Exactamente. Y claro, y se puede pelear contra ellos solamente si tienen los ingresos suficientes, como el caso de Américo Vespucio Oriente. Exacto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Ricardo Urtubia, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, académico de la Universidad Católica, y lo dejamos invitado para que cualquier estudio de este estilo que nos ilumine en las discusiones que tenemos sobre nuestra ciudad, siempre va a ser bienvenido a su visita. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti.